Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aquí es el intento de David de llevar el arca a Jerusalén. Él quiere el intento, vale el intento, decimos nosotros siempre. Quiero llevar el arca a la alianza, pero parece que en nuestro camino las cosas no van bien. Intencionalidad maravillosa, pero el accionar, la liturgia, no están de acuerdo en la forma de proceder. Nosotros miramos un poco todo y vamos a llegar hasta este versículo que estamos estudiando, que es el versículo 7. Hoy, queridos amigos, David convocó a los mejores hombres de Israel, unos 30,000. Después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahió iba delante del arca. David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Bebé o paguila ya en la reflexión con este día. Ya continuata con el versículo 7. Entonces Yahvé se irritó con Uzá. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. Vean entonces la Ñande ya esa mitad. Aquí ya sabemos el contexto histórico y aquí se nos habla de la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios que se levanta contra Uzá y la muerte de Uzá justamente. Aquí hay una falta de confianza total, ¿verdad? Es como decir, porque Otambalea, el arca de la alianza, Joata, y yo soy. Imagínense, Yahvé dice la yo soy. Ahora yo soy el que le voy a sostener al arca. Voy a enseñar de allá. En lugar de Dios. Estamos de nuevo en Génesis capítulo 3, versículo 5. Base elemental, fundamento, columna vertebral esencial de lo que nosotros encontramos allí, ¿verdad? De toda la Biblia. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Yo soy. Shela Yokota, Otambalea, Shea Yokota, lo sagrado. Yo soy el que voy a indicar y voy a decir lo que Dios tiene que hacer o cómo tiene que hacer. Y por eso es que después, queridos hermanos, nosotros nos consideramos dioses. Robamos, pero a mansalva. Nos adueñamos de Itaipú, nos adueñamos de Yacinetá, nos adueñamos de Pantoía. En cualquier ministerio nos adueñamos. Y hay que mirarnos a quienes están al frente y a quienes les ponemos.
Y cuando ya nuestra intencionalidad es poner a gente que simplemente tiene que responder. O yo a veces hablo así un poco más del poder ejecutivo, ¿verdad? Pero en realidad tendría que hablar del poder judicial, ¿verdad? Porque ahí también lastimosamente los que están al frente, todos son puestos y digitados para que respondan según su justicia, no es la justicia, justamente lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? La justicia de Dios. Shela Yokota, Shela juez, Shela Yokota. Todo lo que pertenece a ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, Shela Yokota, Shela Moitán, va, ella vayan de Yara, entonces, Nacón va a estar seguro. Yo, señor fulano de tal. Entonces voy a poder pegar año mañana, porque si hay verdaderamente justicia, y si hay un cuerpo, si hay aquí entonces un poder judicial que tenga fuerza, entonces todos vamos a alinearnos. Todos vamos a alinearnos. Del poder ejecutivo y el poder del Congreso. Pero como todos estamos servilmente a fuerzas, incluso yo diría, a fuerzas externas, pero me refiero a otros países, que también se tienen su influencia, pero a fuerzas externas dentro de nuestro mismo grupo, ¿entiendes? Social. Entonces respondemos. Entonces todos estos poderes simplemente responden a quien maneja las marionetas, ¿entienden, queridos amigos? Es muy interesante. Este es un libro político, ustedes saben ya eso, ¿verdad? El libro de Samuel es un libro escrito para los reyes, escrito para esa comunidad, pero que reflexione y que le dice Peña Tendeque. A Peñandela ya llegue no pesa, pero la yaya poponano, evidentemente que nuestro camino será totalmente diferente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ella se apareció el 13 de mayo de 1917 a 3 pastorcitos. A ellos, la Santísima Virgen les dio un mensaje para el mundo. Este mensaje fue siendo revelado paulatinamente. Y de aquello que nos ha llegado hasta nuestros días, se puede decir que el mensaje de Fátima se traduce en 3 puntos: oración, conversión, penitencia. La oración es lo que la Santísima Virgen pidió con mucha insistencia. Sobre todo una oración muy bonita, que ustedes ya saben cuál es, la oración del Santo Rosario Diario. La Santísima Virgen, cuando fue preguntada quién era de parte de la hermana Lucía, al ver una señora tan hermosa, llena de luz, Nuestra Señora se identificó así: yo soy la Señora del Rosario. Así que Nuestra Señora quería recalcar que ella quería que se rece el Santo Rosario. El Santo Rosario Diario es lo que nos da gracias y bendiciones para poder soportar el peso de nuestra cruz, para poder reparar los pecados que cometemos, que comete la humanidad contra los sagrados corazones de Jesús y de María. Es a través de la oración que alcanzamos todo aquello que humanamente nosotros no logramos conseguir. Nuestra Señora se aparece no solo en Fátima, sino en la Salet, en Lourdes y en otras manifestaciones marianas,
reconocidas por la Iglesia, siempre identificándose con el Santo Rosario. En Lourdes, Nuestra Señora tenía el rosario en sus manos. Aquí en Fátima, no solo que tenía esta señal milagrosa, visible para todos, sino que también insistió en que se rece. ¿Qué más nos pide la Santísima Virgen? Conversión. ¿Qué es convertirse? La Sagrada Escritura habla de que todos debemos estar continuamente convirtiéndonos. Los que son malos, que sean buenos. Los que son buenos, que sean muy buenos. Y los muy buenos, que sean óptimos o santos. Siempre tenemos que mejorar algo. Por más que supongamos o suponemos que no tenemos tantas faltas, siempre hay algo para corregir. Aquellas personas que dicen que no matan, que no roban y que no hacen nada de malo, tienen el peor pecado, que es el orgullo, porque piensan que no han hecho nada de malo. San Pablo dice, el que afirma que no ha pecado es un mentiroso. Entonces, debemos nosotros siempre estar rezando el Santo Rosario diario por nuestra conversión. Es decir, mejorar siempre para lo alto. Y la penitencia es la privación de algo que nos gusta o de algo que no es pecado propiamente, que es un deleite legítimo, pero que también ofrecemos a Dios para reparar los pecados. Ahora, tanto Monseñor John Clark como el doctor Plinio Correa de Oliveira decían que la conversión es la mejor forma de penitencia, porque dejar los lados malos, corregir los defectos, dejar las malas amistades, dejar un vicio, etc., nos duele muchísimo, nos duele bastante. Entonces debemos pedir a la Santísima Virgen que practiquemos estos consejos, estos pedidos que ella nos hizo: oración, conversión y penitencia. Y pidámosle a la Santísima Virgen que en estos días tan atribulados que estamos viviendo, en que ya se han ido cumpliendo muchas de sus profecías, que ella nos proteja de todo lo que le viene a la humanidad de aquí a poco, a un mediano plazo. Está todo muy sombrío, hay muchas amenazas. Pidamos a Nuestra Señora que nos proteja con su Inmaculado Corazón. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago,
sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El capítulo 6, versículo 7 del segundo libro de Samuel. Aquí es la ira del Señor, ¿verdad? Y la muerte de Usa. Es un juicio divino sobre la irreverencia, vamos a decir, sobre la irreverencia. Nosotros, respondiendo a Génesis capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Aveina Usa se está presentando, Sheabe la Dios, Yahshua, Sheabe la mandá, Sheabe ya poda la Shaya posea, porque She. Es el egoísmo total y absoluto. Es lo que nosotros le llamamos Génesis capítulo 3, y todo el capítulo 3, ¿verdad? Del Génesis de por sí, es el hecho de que nosotros queremos ser o nos consideramos autosuficientes. Algunos me dicen, padre, pero yo nunca dije que yo soy Dios. Claro. Y bueno, menos mal, llevo Betela, nunca dijiste que sos Dios. Menos mal que nunca dijiste eso. Pero ¿sabes qué? Te comportás. Tu comportamiento,
tu forma de pensar y tu forma de actuar, vos te consideras Dios. Porque en dere ya pola ya posea, según tus caprichos. O si no, también te puedo decir otra cosa. Estás respondiendo a fuerzas externas, a tu misma inteligencia, a tu misma voluntad, a tu misma libertad. A fuerzas externas. De naende. Y esa es la gente. De naende. Porque en de responder a otras cosas. Si me vas a decir que estás en lo correcto, entonces tenés que demostrarme. Pero como no me demostras, entonces te puedo decir que eso está mal y es equivocado. Vamos a mirar un poco algunas de las palabras, ¿verdad? Dentro de una exégesis hebrea, ciertamente, porque la Biblia se escribe en hebreo, en este lenguaje también lingüístico, un análisis que nos ayude, ¿verdad?, a entender y profundizar. Algunas de las palabras, porque anda allí que vamos ahí, porque Nico tenía 3-4 horas solamente el aspecto lingüístico, pero nos pueden ayudar algunas palabritas, ¿verdad? Un análisis así profundo, el hecho de que Dios, ¿verdad? Esto se dice Vaihar af, la hipoción, af, la ira de Dios, ¿verdad? Se encendió. Vaihar af. En realidad, af sería como justamente la nariz, ¿verdad? Nariz, el rostro, af. Y entonces, vaiyah, af. Bueno, eso en hebreo, queridos amigos. Se encendió la ira de Dios. Literalmente nosotros, jara af significa encender la ira. El jara af. Encender la ira. Esta es una imagen que se utiliza mucho en la Biblia como una imagen semítica con el furor divino. El furor de Dios que se manifiesta entonces con este verbo. No es, queridos amigos, una emoción humana descontrolada, sino una reacción de justicia santa. Entonces, de ahí, este verbo no es que te está diciendo que Dios se enoja, pero, entre comillas, en una forma como nosotros podemos entender en el aspecto muy humano. Se posee en idea lo que se posee se la añadió emocional. Se la se posee na serenda porque se posee en idea. No. Aquí es, yo miro esa injusticia que existe y eso, sembo yeguaru, me hace sentir mal. Sembo la esa injusticia. Evidentemente que alguien lo está produciendo. Alguien lo está produciendo. Si vos no tenés una capacidad de ayudar a dirigir, de ayudar a hacer bien las cosas, entonces upeala sembo aroa. Upeala sembo ajaya. ¿Entendiste? Porque de ella poila yapona. Sea el que sea, en tu casa, tu papá. Entonces, sembo aro, ¿por qué tu hijo es un drogadito? ¿Por qué y vos mismo lo está en la caña, lo que sea? Apenas sembo aro, o sea, de ahí se posea, ¿verdad?, contra esa ira simplemente humana, ¿verdad?, que no quiero saber nada, que al final de cuentas yo no comienzo a reflexionar en nada, sino que yo reflexiono y me doy cuenta, eso no puede ser ya ñante. Bueno, y eso aplíquenle a todo lo que nos gobiernan, a un nivel político, a un nivel de nación, a un nivel de país. Ya no pues aroa lleva. Y después que te vengan y te digan otra vez que pea, que amor, que no se puede esto, o si no, te cantan las maravillas, pero no sé, piensan que no tenemos, aunque sea un dedo de cerebro con ella, enseguida. O sea, no sé por qué, tan embotados que somos, o tanto nos cuesta hacer un camino verdadero de humanidad, porque Dios lo que quiere es que seamos cada vez más humanos. Y la humanidad bien encaminada llega a vivir y a sentir la divinidad en su propia vida. Y a eso le llamamos reino de Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Es la primera escapada sorpresa de León XIV. Un pueblo de 6.000 habitantes a las afueras de Roma lo recibieron así, muchos entre lágrimas. En una visita no oficial ni dentro de la agenda, el Papa quiso ir al santuario de la Madre del Buen Consejo, regentado por los agustinos. El entonces prebost ya pasaba por esta localidad para rezar ante la imagen de la Virgen. Por ejemplo, recordó cuando estuvo en 2001, después de que fuese elegido prior de su orden. León XIV estaba acompañado de otros agustinos. También estaba presente su hermano, recién llegado de Estados Unidos. Cuando el Papa salió del templo, este era el ambiente. Y dio la bendición a los presentes, no sin antes dar las gracias. Gracias a tutti voi. ¡Viva el Papa! ¡Viva María! Y siguiente parada, Santa María la Mayor y la tumba de Francisco. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra, que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostiene en este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios,
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 13 de mayo. Nosotros leemos la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Queridos amigos, aquí la palabra del Señor nos está indicando que adentrarnos en una comunidad de nuestra relación, y sobre todo aquí nos damos cuenta la situación de Pablo, porque Pablo está, después de ese encuentro personal con el Señor, está adhiriéndose a esta comunidad cristiana. Oye, esa peaza voy a llevar de Yara o poco será. Pero, queridos amigos, a pesar de que él vivía, sentía esa presencia de Dios, lleva evangelizar, ay de mí si no evangelizar, pero sin embargo no todos le aceptan. Y es aquí donde aparece la figura de Esteban, justamente de Bernabé. Bernabé, queridos amigos, es el que le ayudará poco a poco. Es aquella persona que es capaz de apaciguar, es aquella persona que es capaz de lidiar, es aquella persona que por un buen corazón procura siempre encontrar el equilibrio. Porque alguna vez tenían de pochi, nos falta de confianza, mucha falta de confianza con respecto a nuestros hermanos. Pero es en ese momento que aparece el Bernabé, que nos ayuda para que nosotros podamos ser uno, como lo dice el Evangelio de San Juan. Así que pidamos esta gracia, cada uno de nosotros también luchemos y procuremos la unidad en nuestra familia, en nuestras comunidades. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Y gusto viene acá porque es un deseo, ¿verdad? David quiere trasladar el arca, pero él quiere trasladar el arca también a su modo, a su manera. Pe música hoy Ñande ya huerecoa lleva a mi manera, a mi manera. Pe veo pe música ve inde que a mi manera, o sea ya por las cosas a mi manera. Apealo y guayne guay.
se dan cuenta que lo que la Biblia te dice ya años y años atrás que se escribe esto, hoy también nosotros ahí le escribimos también a mi manera, a los grandes cantantes, Frank Sinatra, donde a mi manera. Mía, queridos hermanos, aquí, cuando te está hablando, aparece otra palabra muy importante que es el hashal. Hashal, vea la hebreo, viene hashal, que quiere decir el atrevimiento o yatre. Se atrevió a tocar. Upeago le dice, se atrevió. O sea, sos un atrevido. Y entonces ya enseguida abrimos los ojos nosotros, allí vayan, te imaginas, le dice, y ya atrevido, y ya atrevido, ¿no? Eso, en una palabra un poquitito más culta, decimos la irreverencia. Soy un irreverente contra esa persona, ¿verdad?, que está ahí delante de mí. Y eso nosotros lo utilizamos mucho también, ¿verdad? Es un irreverente. No es capaz de mirar y de entender. Entonces soy un atrevido. ¿Qué atrevido que es? Ese digo la gente. Y ya atrevido y te piopea la gente. Bueno, ahora apliquemos al estilo de obrar, al estilo de pensar, al estilo de tomar decisiones. Somos verdaderamente atrevidos en muchas decisiones, que como decíamos, ya hablamos mucho, ¿verdad? Porque esta palabra, el hashal, tiene una terminología teológica, un peso teológico enorme. Puede significar, de cierta manera, cuando uno es atrevido, es una imprudencia, soy un imprudente, ¿verdad? Me lanzo, digo, no tengo pelos en la lengua, decimos nosotros también con una expresión más nuestra. No tiene pelo en la lengua. Es un atrevido, ¿verdad? No piensan, no calculan. Pero más todavía el hashal, ¿saben qué, queridos amigos? Quiere decir algo todavía más interno y como fruto y consecuencia de la soberbia, es decir, de aquello que yo me considero, pero absolutamente autosuficiente y soberbio, por lo tanto. Y entonces la palabra clave en este sentido es una presunción. Un presuntuoso. Shela y guapa, shela se plata, shaya poda la shaya posea, ba ebioshe, pelle pe. Queridos hermanos, no sé si algunos llegan a decir estas cosas así abiertamente. La Biblia te propone y te dice, pero ¿saben por qué te propone y te dice? No sé si algunos de nosotros llegamos a tal punto, pero es lo que nosotros demostramos. Upea la ñandilla de yacaina, a peña de apretu, upea la oyere a peña de acabe. Un presuntuoso. Lo que somos presuntuosos. Y entonces somos atrevidos. También le decimos, tiene la osadía. Qué osado que es, decimos nosotros. Yo osado y te digo, ahora entender las cosas. Una osadía incluso desmedida. Entonces, queridos amigos, ahora vamos un poquitito más, porque lo que hace usar es el tocar, dice, tocar lo sagrado. Pero tocar lo sagrado no quiere decir que tocó con la mano. Ya entendemos, creo que ya nos entendemos, ¿verdad? Estudiar teología, estudiar la Biblia, es estudiar actitudes nuestras. Upea con la ñandeña en ella. Qué osado que eso. Entonces es tu actitud. Estoy tocando, pero eso no me corresponde. No es mi vocación. Y yo suelo recordar, porque ¿verdad? Algunas veces, algunos son muy osados, ¿verdad? Y le dice al obispo, al papa, al país, debo pear la llamada, debo pecha llamada, ¿entendiste? Pero son osadías desmedidas. ¿Pero por qué vienen esas osadías? Y justamente porque son presuntuosos, se quieren poner por encima de todo. Bueno, yo hablo en un nivel religioso, pero muchos hijos son presuntuosos, se quieren poner en el lugar del papá, son osados, le dice cualquier cosa a su papá, le dice cualquier cosa a su mamá, no le respeta a su mamá. Humiándola osades. ¿Por qué a ustedes les parece que en esta reflexión después honrarás padre y madre, el mandamiento número 4? Y justamente por estas situaciones de actitudes. Hay hijos, queridos hermanos, que no ñece la ituan y no ñece la isindi, no respetan la isime, un huepoti, cualquier cosa. Hay de todo, ¿eh?
Hacer la señora Irina porque sea cosa formal ahí en tu 31 años más o menos a situaciones de este estilo allá de me lleva. Entonces, queridos amigos, este libro es demasiado importante y este versículo, sobre todo este capítulo, nos enseña a nosotros a mirar un poco actitudes frente a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los 70.000 peregrinos empapados y embarrados que continuaban absortos mirando hacia la encina, sobre la que supuestamente, porque ellos no podían verla, se posaba la Virgen mientras conversaba con los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, ese 13 de octubre de 1917, no tardaron en percatarse de que la lluvia había amainado y las nubes se abrían para que un extraño sol plateado, que podía mirarse directamente sin quedar encandilado, emergiera recortado sobre un límpido e inefable cielo azul. El susurro del rosario que se extendía por toda la explanada y parecía el zumbido de un enorme enjambre de abejas se fue acallando, y el silencio se hizo tan denso como el vapor con olor a tierra mojada que se levantaba acompasado de las miradas dirigidas al cielo en el momento en que el sol, cual si fuera el faro de una ambulancia, comenzaba a girar sobre sí mismo y a irradiar luces de todos los colores que se reflejaban en los árboles, en las rocas y en miles de rostros demudados primero por la estupefacción y luego por el pánico, al notar que el astro rey descendía vertiginosamente y en zigzag, hasta quedarse suspendido a poca altura sobre sus cabezas. A los pocos minutos la estrella volvió a su lugar y los arrepentidos espectadores quedaron con las ropas tan secas como enjugados sus pecados. Esa era la culminación de un ciclo de apariciones marianas que había comenzado el 13 de mayo de ese año, 1917, cuando la Santísima Virgen se les presentó a tres pastorcitos, Lucía dos Santos de 10 años y a Francisco y Jacinta Marto de 9 y 7 años respectivamente. Se les apareció sobre una encina en Cova da Iria, en Fátima, Portugal, y les pidió que volvieran allí en la misma fecha cada mes a rezar el rosario con ella y que hicieran lo propio en su casa todos los días, difundieran la devoción a su corazón inmaculado y oraran por los pecadores del mundo. En principio nadie les creyó en la aldea, incluidos sus papás, pero a medida que se sucedían las manifestaciones, los lugareños pasaron de la curiosidad a la certeza y el séquito de los niños era cada vez mayor. El 13 de julio la Virgen les transmitió 3 secretos que deberían entregarle al Papa y solo él podría revelarlos cuando lo juzgara oportuno. En agosto no pudieron cumplir la cita porque fueron detenidos por las autoridades para que se desdijeran de sus visiones con el objetivo de calmar a la población que según ellos, según esas autoridades, estaba histérica esa población. Pero entonces la Virgen los esperó hasta el 19 de ese mes cuando se les volvió a aparecer. Ya en septiembre los acompañaron 20.000 devotos. Ante el anuncio de que ocurriría un prodigio inenarrable, en octubre se reunieron 70.000 personas procedentes de toda Europa y para su cubrimiento llegaron reporteros de todos los periódicos del viejo continente. En efecto, ese día la Santísima Virgen se despidió de los niños con esa danza del sol, fenómeno sin antecedentes en la historia de la humanidad. Tal como la Virgen lo vaticinó, antes de 2 años fallecieron Francisco y Jacinta, víctimas de la influenza hispana,
una epidemia que causó la muerte de más de 20 millones de personas al finalizar la Primera Guerra Mundial, mientras que Lucía se recluyó con su mensaje secreto en un convento en donde murió a los 97 años, el 13 de febrero de 2005. Y por eso tuvo el tiempo suficiente para ser testigo del atentado que casi le cuesta la vida a Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, cuando fue baleado en la Plaza de San Pedro, hecho que según el mismo Papa fue el cumplimiento del tercer secreto, y del que lo salvó milagrosamente la Virgen de Fátima, como lo afirmó en 1991 cuando fue allá al santuario y depositó en el altar de Nuestra Señora de Fátima una de las balas que lo penetró. Por eso hoy, 13 de mayo, día de su festividad, pidámosle a la Virgen de Fátima que nos ayude a difundir la devoción de su Inmaculado Corazón para salvar al mundo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos en este versículo 7 del capítulo 6, segundo libro de Samuel. Libro político para políticos. Todos somos políticos, porque todos tomamos decisiones. Polis, responsables de la ciudad, quiere decir polis. Queridos amigos, el versículo 7 que estamos estudiando dice: entonces Yahvé se irritó con Usa. Ya dijimos que este irritarse de Dios no es emocional. No, es una ira y es un enojo. Ay, no entendéis, amigo. ¿Cómo? Y hasta es un irritarse hasta compasivo y comprensivo. O sea, si es posible al mismo tiempo estoy llamando como a un deseo de que comprenda, mi amigo. ¿Me entendéis? ¿Viste? Son expresiones en un sentido de que estás buscando el bien. Estás procurando que la otra persona entre en su juicio. Tú entendés la oye. Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir, se irritó con Usa. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. Aquí, queridos amigos, utilizamos otras palabras, ¿verdad? El vayaqueju, ¿verdad? Hebreo bellaína. Lo hirió y lo mató y yo, ¿verdad? Vayaqueju. Eso aparece entonces y es un verbo típico de accionar, pero del accionar del juicio de Dios. Se utiliza sobre todo para el juicio de Dios que lo hiere, el juicio de Dios. Entonces aquí está entrando en la conciencia. El juicio de Dios, queridos amigos, muchas veces nosotros entendemos, pues ya va de yucare, no, pum, de yucare, no es ese verbo, sino que el vayaqueju quiere decir directamente sos una persona muerta, sos una persona, vos podés estar, hay muchos que viven pero están muertos, como se dice, ¿verdad? Viven pero están muertos, son ladrones andantes, están muertos, ¿verdad? Pero para sí mismos, porque la conciencia, esto que te dice es una conciencia muerta, o mejor dicho, un deseo de matar tu conciencia, porque vos sabés muy bien que te has enriquecido ilícitamente. Sabes muy bien que has robado y te has llevado lo que sea, ni entendés igual en la de monda. Y no es solamente eso, queridos amigos. ¿Sabes qué otra cosa? Sabes muy bien que has perjudicado a tantas personas, a tantos de tus hermanos. Lo has perjudicado, porque eso no te corresponde. La pasada, por ejemplo, estaba escuchando uno, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que supervisor, ¿verdad? Supervisor. Cuestión de educación, supervisor. No va, pues, nada, el profesor, pero le coge cayó un barete allá. Cayó un barete en deporte. Siempre de eso no podemos salir, ¿verdad? Y entonces, vamos a dar a sus amiguitos, ¿verdad? A los supervisores. A perseguir a amiguitos, ustedes ven porque son más independientes. Incluso así me estaban contando, pedimos audiencia con diputados, senador, mira, a ver un poco qué se puede hacer, o sea, más la decreto con discatina y por qué voy a la caballo, invadete te irá, invadete o ganar la carrera de caballo, ni a los decretos, imagínense. Y uno se queda así atónito, ¿verdad? Se queda atónito. ¿Dónde estamos metidos y dónde estamos viviendo nosotros, verdad? O con quiénes estamos viviendo, o mejor, a quienes tenemos ahí delante, que son los que ustedes tienen que organizarnos, y nos están totalmente desorganizando. Esto fue una gran desorganización, porque vos, por ejemplo, querés poner orden, ¿verdad? Si año, bueno, vamos a ordenar las cosas, vamos a mostrar a mi peito, yo capaz de las llevas a ordenar, no sé si entendemos nosotros de todo, ya entendemos ahí hoy, nunca. ¿Cuántos años que estamos en esto, querido hermano? Ella como hay gustores llego, y ya la vemos acá, pero no es pues así, esa pues no es la vida, queridos amigos. Entonces,
Esta palabra que lo hirió y lo mató verdaderamente es un verbo de acción, pero desde el juicio divino, desde Dios. No se trata entonces absolutamente de ninguna venganza de parte de Dios, sino que es, ahí está, de la justicia pedagógica. Porque la justicia de Dios es siempre pedagogía, queridos amigos. El matarte quiere decir el demostrarte que vos, querido hermano, estás ahí como un cadáver ambulante, en síntesis. Y lo que te está haciendo es un llamado. Hey, ponande, yo llegué a ser ni que bebé, ni que ella pobe con ambas iba a ir a la pilla cuerda. Entonces no es venganza, sino que es justicia pedagógica. Dios, por lo tanto, enseña a todos, a toda la asamblea, a nosotros, que lo sagrado no es manipulable. La conciencia de las personas no son manipulables, no se puede manipular. La vida del hombre no se puede manipular. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros, si actuamos de esta manera, estamos nosotros, en primer lugar, de nuestra conciencia, nos estamos suicidando, ya eso pesa, porque nosotros somos quienes nos estamos autoeliminando. Vaya quejo, estamos muertos en nuestra conciencia y en nuestra forma de actuar. Bueno, queridos amigos, pero hay mucho, mucho más que podemos reflexionar. Pero por hoy quedamos ahí, ¿verdad? Vamos a seguir la próxima, nuestro curso bíblico, como siempre, entender las palabras, entender sobre todo en una exégesis profunda lo que el Señor nos quiere transmitir y cómo nosotros tenemos que aplicar también poco a poco a nuestra vida. Para una verdadera conversión. La vaya queju, estamos muertos en nuestra propia conciencia, en nuestra propia forma de actuar. En síntesis, nañande de provecho y va evena. Nande de provecho y va evena. ¿Por qué? Y porque al estar muerto, lo único que estás haciendo es arruinando, ¿verdad?, una sociedad, arruinando tu misma familia y arruinando nuestra propia vida. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.